a poner las monedas en Tzedaká, así tenemos los tres pilares. Tefilá, que recién dijimos, los Teilim, los pedidos, Tzedaká, que estamos poniendo ahora, y ahora estudio de Torah, que son los tres pilares sobre los cuales se sostiene el mundo. Estudio de Torah, las acciones de Tzedaká y la Tefilá. Y estamos hoy viendo la parte 2 de un poquito de nuestra exposición sobre lo que era el templo de Jerusalén, que hay muchísimo, pero para obtener por lo menos algunos conocimientos básicos. Acá, digamos, hoy quisiera avanzar en base a lo que ya hablamos la semana pasada, un poquito sobre las partes que tenemos en el Beit HaMikdash, y quiero decir que hay partes del Beit HaMikdash que son comunes al primero y al segundo y al tercero, que es los elementos básicos que tiene que tener el Beit HaMikdash están en todos los santuarios. Desde el primer santuario que tuvieron los judíos en el desierto, el Mishkan, el santuario ambulante, los santuarios que tuvieron hasta que se construyó el templo de Jerusalén, el Beit HaMikdash primero, construido por Shlomo HaMelech, el Beit HaMikdash segundo, construido cuando volvieron los Yehudim del exilio de Babilonia, y el tercer Beit HaMikdash. Tienen tres elementos que son básicos y comunes a todos. Me vuelvo al mapa, no a los Keilim. Volvé para atrás a la estructura del Beit HaMikdash. No me refiero, ahí está, gracias. Tenemos tres partes. Acá está marcado el 1, 2 y 3, como lo ven acá en la foto, pero yo no me refiero a estas tres partes como están marcadas acá. Yo me refiero a la parte 2 y 3. La parte 2 y 3 son, la parte 3 tiene dos partes a su vez, que se ven en el dibujo de abajo. En el dibujo de abajo, que no tiene palabras, ahí se puede ver que en la construcción, en el croquis de la construcción, en el plano de la construcción, hay una línea entre medio que separa ahí y que se puede ver acá. No sé si alguien está viendo. Esta línea es la línea que separa entre dos partes dentro de la propia construcción, que sería lo que dice ahí Eijal. En la parte 3, que está la primera, que es cuando entramos, que es el Kodesh, la parte sagrada, y la segunda, que es el Kodesh HaKodashim, el santo de los santos, la parte más sagrada. Entonces tenemos acá tres partes. Tenemos el patio, que está alrededor, que está básicamente adelante, que es el Hatzer, que se llama con el nombre Azará. Tenemos Ezrat Nashim, que vimos la semana pasada, que es el patio de las mujeres. De ahí viene el nombre hoy también, del sector del templo. Están las mujeres, se llama Ezrat Nashim. Después tenemos la Azará general del propio templo, que es el patio del templo. El Kodesh, que está aquí. Y el Kodesh HaKodashim, el lugar más sagrado del templo. Esta parte que vemos adelante del Kodesh se llama Ulam. Ulam quiere decir templo, perdón, salón. Salón, perfecto, ahí la flecha lo está mostrando, la flecha roja. El salón, que eso es una antecámara al Kodesh. Este lugar acá, el que le sigue al Ulam, a ver si lo mostrás con la flecha,
El que le sigue al Ulam es el Kodesh. No, no, la segunda flecha es Kodesh HaKodashim. Te falta ahí la flecha del medio. No, el Kodesh, ahí hasta la línea es Kodesh. Ahí es Kodesh HaKodashim. Eso está dividido en dos. Hay una línea gris que separa entre los dos. Hasta la línea gris es el Kodesh. Y después de la línea gris, ahí viene Kodesh HaKodashim. Pone KDK, así sabemos, Kodesh o KHK. KHK, Kodesh HaKodashim, es donde está la segunda flecha. Ahí está, ahí hay una línea que separa, la línea roja, que está muy bien separado porque ahora vamos a explicar. Estas tres partes, el patio, el Kodesh y el Kodesh HaKodashim, ¿por qué son el núcleo de todo? Es ante todo porque todos los servicios se llevaban a cabo en estos tres lugares. Hay servicios del patio y que no se pueden llevar a cabo dentro de la casa, dentro de la construcción. Y hay servicios que son del Kodesh que no se pueden hacer en el Kodesh HaKodashim. Y el Kodesh HaKodashim está reservado nada más que para una sola cosa, que es contener el arca con las tablas de la ley y el servicio de un día por año que lleva a cabo el sumo sacerdote, el Kohen Gadol, en Kodesh, el día de Yom Kippur. Estas tres partes, Hatzer, Kodesh y Kodesh HaKodashim, constituyen la construcción básica de lo que es el templo. ¿Por qué? Porque en realidad el templo concentra lo que es toda la existencia. La creación está toda concentrada dentro del templo. El templo era, ahora voy a explicar, el templo era el lugar donde la creación se conecta con el Creador. Y la creación se conecta con el Creador a través del servicio del hombre, del Cohen, del Israel, del Cohen Gadol, los tres grupos, los tres elementos, las tres partes que componen al pueblo judío, son las que llevan a cabo este servicio de unir al mundo con Hashem. El hombre, porque el hombre es la criatura central de toda la existencia y posee un alma que es parte de Dios, un cuerpo que es parte de la tierra, por eso a través de su trabajo puede unir a Dios con la tierra. Encontramos nosotros que en el hombre hay tres partes básicas. Tenemos la cabeza, tenemos el cuerpo y tenemos las piernas. Esto ya hablamos del cuerpo específicamente. Si queremos hablar de las capacidades del hombre, tenemos que el hombre, cómo se conecta con el mundo, se conecta a través de acción. Su acción es la que lo conecta con los elementos materiales. La persona genera cambios en su mundo exterior a través de su acción. Se conecta a través de su palabra y se conecta a través del pensamiento. El pensamiento no es que se conecta con el mundo porque piensa en referencia al mundo, se vincula, razona, se ordena a través del pensamiento. Pero son tres niveles que hay de conexión: acción, palabra, pensamiento. Acción, palabra y pensamiento, de alguna manera, tienen que ver con lo que sería cabeza, cuerpo y piernas. Y que en el santuario, en el Beit HaMikdash, son estas tres partes. El patio se corresponde con el mundo de la acción. El Kodesh se corresponde con el mundo de la palabra. Y el Kodesh HaKodashim se corresponde con el mundo del pensamiento. Y vamos a ver
y que eso es en realidad lo que es toda la existencia, como dice el versículo, que todo que fue llamado en mi nombre, todo y en mi honor, yo lo creé, yo lo formé y yo lo hice. Kol hanikra bishmi lichvodi brativ yetzartiv asitiv. Yo lo briá, yetzirá, hacía, que son tres mundos, tres dimensiones, que estos tres mundos espirituales se corresponden con pensamiento, palabra y acción. Voy a explicar primero la relación que hay, que son estos tres mundos y por qué estos tres mundos tienen que ver con pensamiento, palabra y acción. Y de ahí vamos a ver cómo lo que pasaba en el templo, en cada una de las partes, tiene que ver con lo que es pensamiento, palabra y acción, porque justamente como es el lugar de unión entre Dios y la creación, a través del hombre que hace su servicio con pensamiento, palabra y acción, se junta, se amalgama todo, por eso tiene que estar los tres elementos, pensamiento, palabra y acción, de alguna manera, están en estas tres partes que hay en el templo. El Kodesh, Kodesh HaKodashim y el Hatzer. Si podías escribir la palabra Zará, te lo agradezco. Escribe la palabra Zará ahí en el patio. Y me explico. Maimónides explica, justamente ahora en que empezamos a estudiar nuevamente el libro de los preceptos, del libro de las leyes, el Mishneh Torah de Maimónides, ahí explica que hay tres diferentes tipos de criaturas. Cuando hablamos de una creación, la creación de alguna manera la definimos porque tiene un cuerpo y tiene una forma. En hebreo esto se llama golem. Golem es el cuerpo. Golem es, digamos, la materia bruta. Por eso en hebreo, en yiddish también se dice, no sé, en hebreo se dice un goylem, una persona que es un bruto. O como dice en Pirkei Avot, están las 7 virtudes del sabio y las 7 virtudes del goylem, el bruto. ¿Qué es bruto? Materia que no tiene forma, materia bruta. La materia bruta es muy positiva, pero si no tiene forma, ¿qué es lo que le da? La tzurá, la forma, es lo que le da el contenido, el sentido, la utilidad. O sea, en la forma de la materia bruta es donde encontramos nosotros ahí lo que sería la espiritualidad, la utilidad, el sentido, la inteligencia, el sentimiento. ¿En qué se expresa? Se expresa en la forma. Ya no hablo de ese sentimiento que se enojó con el otro y le tiró una piedra. Eso no es ni sentimiento ni nada. Eso es un bruto directamente. El que se lo tiró es tan piedra como la propia piedra. Estamos hablando acá, cuando estamos hablando de, tenemos lo que sería el cuerpo de la persona y tenemos el alma de la persona, la inteligencia de la persona. El cuerpo es un golem, es una materia prima, es materia. Y después lo que le da forma y sentido y contenido a este cuerpo es la tzura, que sería la inteligencia, la sabiduría, el alma. Así lo define Maimónides. Entonces dice que en el mundo concreto, en el mundo físico, todo está formado de golem y tzura. Todo tiene forma y todo tiene cuerpo. Y la forma está aplicada al cuerpo. Y como el cuerpo, que es materia, es algo pasajero, es algo que está en desgaste permanente, que termina desapareciendo, por eso también todas las cosas que tienen que ver con este mundo físico, que está formado de golem y de tzurá, también es algo que es pasajero. Que en realidad eso es lo que es la acción. La acción de una persona es la acción concreta y física, que yo estoy así, trabajando una madera, o estoy trabajando un hierro, o estoy trabajando algún metal precioso. El metal precioso, la madera,
el hierro es el cuerpo. Después está mi pensamiento, la capacidad del orfebre, la capacidad del joyero que está trabajando, o del ebanista que está trabajando con cada uno de los dos. Quiere decir que en la acción tenemos cuerpo y tenemos alma. En cada acción tenemos golem y tzura. Eso es en la acción. En la palabra, ahí ya lo que prevalece es la tzura. Porque en la palabra lo que prevalece no es tanto el cuerpo de la palabra. No importa el ruido o el término que dijo. Importa lo que quiere decir ese término. Importa qué es lo que significa, qué es lo que, como tenemos la palabra jamor, que quiere decir burro, y tenemos jamur, que quiere decir grave, y tenemos homer, que quiere decir materia. Uno lo va diciendo, lo que importa acá es el contenido, la idea que está. Entonces, tenemos la palabra misma, que sería el sonido, las letras, eso sería el cuerpo. Y después tenemos el alma de la palabra, que ese es el contenido, el sentido de la palabra. En la palabra lo que predomina es el sentido. Y la propia voz, el sonido, la letra, no la podemos comparar en su corporeidad a la corporeidad de lo que es el mundo de la acción. En la acción, cuando hablamos de corporeidad, hablamos de algo palpable, mientras cuando estamos hablando de corporeidad en una palabra, estamos hablando de algo que se escucha. Entonces, ¿qué es lo que vemos? En la palabra hay cuerpo y hay forma, hay golem y tzura, hay cuerpo y alma, pensamiento y el sonido de la palabra, pero lo que prevalece es el espíritu, y el cuerpo está de alguna manera muy refinado. Que esto, siguiendo al Maimónides, dice que primero tenemos este mundo, un mundo que está compuesto de golem y tzura, cuerpo y forma. Después tenemos el mundo de los galgalim, el mundo de las órbitas. Exactamente qué se refiere esto, yo no lo puedo explicar. El Rebbe una vez le dijo al profesor Branover que mucho de lo que se está hablando, que habla Maimónides sobre temas del espacio, todavía nosotros no lo tenemos claro, todavía no se terminó, no se llegó a descubrir. Por ahí explica que en los galgalim, que sería lo que tiene que ver con las órbitas, las esferas celestiales, en las esferas celestiales, dice Maimónides, el cuerpo es muy refinado. Por eso en las órbitas uno no ve en el espacio que hay cuerpos, pero seguramente se refiere a las energías, las ondas que hay. Y explica que el golem está totalmente, el golem está refinado y está supeditado a la tzura, al alma, porque los astros y las órbitas tienen un alma, como explica ahí Maimónides, que tienen conocimiento y tienen reconocimiento de Dios en un nivel de conocimiento y sabiduría superior a la que tenemos nosotros, los seres humanos, aquí en la tierra. Entonces ese sería el segundo mundo, el mundo de los galgalim, o que podríamos decir, en otros términos, el mundo de Yetzirah, si hablamos en términos más espirituales y abstractos, como se habla en Kabbalah y Hasidut, el mundo de la forma. Tenemos el mundo de la acción, que es este mundo concreto. Tenemos el mundo de la forma, que también tiene un golem, porque no hay forma que la forma está aplicada con algo, pero es un golem, un cuerpo absolutamente espiritual, y lo que prevalece es la forma, que eso sería la palabra. Ese es el punto número 2. Y después tenemos el nivel número 3, que sería el pensamiento. En el pensamiento no hay cuerpo. En el pensamiento lo único que hay es espíritu.
un espíritu totalmente abstracto. Eso es lo que hay en el espíritu. No hay ni voz, no hay sonido, no hay nada con... El pensamiento es absolutamente abstracto. Es tzura, que eso se refería en los términos de Maimónides, que es el tercer nivel, que es el mundo de los ángeles. El mundo de los ángeles. Que los ángeles son forma, espíritu sin cuerpo. Tzura velo golem. Por eso el mundo de los ángeles se corresponde con el mundo del pensamiento. Y ahora vamos a ver que estas tres cosas, pensamiento, palabra y acción, cuerpo y alma, y donde hay desgaste y termina de estar. Después, alma, el cuerpo, todo refinado y supeditado totalmente al alma, que se corresponde a la palabra. Y después, pensamiento total, que eso es palabra, que es solamente alma sin cuerpo. Esos son los tres niveles que vamos a ver ahora, que es Azará, el patio del templo, el Kodesh, el lugar sagrado del templo del Ulam. No vamos a hablar porque es algo intermedio entre Azará y Kodesh. Si nos pasa justo, vamos a hablarlo. Y después tenemos el Kodesh HaKodashim, el lugar más sagrado. La Azará se corresponde con el mundo de la acción, con cuerpo y alma. Este mundo físico con desgaste y que dan de interrupción de lo que existe. El Kodesh se corresponde con el mundo de la palabra, donde el espíritu es el que prevalece sobre la materia está, pero prevalece el espíritu. Y después tenemos el Kodesh HaKodashim, que se corresponde al mundo de los ángeles, el pensamiento puro, pensamiento absoluto, donde no hay palabra, donde no hay siquiera palabra, quiero decir. Ni que hablar que no hay acción, no hay cuerpo. ¿Qué pasaba en la Azará? En la Azará, que es el patio, el servicio central del patio tenía lugar acá, en este cuadrado. A ver si me lo marcás, por favor, y le pones Mizbeach, el cuadrado. Este era el altar que se llama Mizbeach Haolah. El altar de las ofrendas que son holocaustos. ¿Qué quiere decir ofrendas que son holocaustos? Ahí se traía, perfecto, ese lugar, a ver, ponele ahí altar externo. Ese es el lugar del altar, Mizbeach HaChitzon, el altar externo. En ese lugar que tenía 16 metros por 16 metros de largo y ancho, con una altura de 10 metros, ¿sí? Sobre ese lugar se traían todos los días la ofrenda matutina, que en lugar de eso decimos el rezo de Shaharit, la ofrenda de la tarde, que en lugar de eso decimos el Minjá, y la ofrenda de Musaf, que por eso decimos los rezos en Musaf, en la Shabbat, Rosh Chodesh y las fiestas. Pero también en ese altar no solamente se traía esta ofrenda que era holocausto, que quiere decir que se quemaba totalmente sobre el altar, sino también había una parte que se comía. O sea, había otro tipo de ofrendas donde sí, o el sacerdote comía, o también el dueño comía, el que traía la ofrenda, depende qué tipo de ofrenda. ¿Qué es lo que nos muestra esto? Que acá no es que era todo puro, que se quemaba totalmente, ofrendaba a Dios y se espiritualizaba totalmente. En ese altar que estaba en el patio, había una parte que se espiritualizaba totalmente, que se ofrendaba en su totalidad, que son las ofrendas Olá, el Korban Tamid, o Korban Olá en general, holocausto que se llama, y estaban las ofrendas, que eran la mayoría de las ofrendas, de las cuales se comía, y donde incluso se dice una mitzvah, una brajá, antes de comer de esa ofrenda. Porque lo que quiere decir es una mitzvah, es un mitzvah que se está haciendo cuando comía o el dueño o el Cohen comían. ¿Qué es lo que muestra? Que en el patio era todavía un nivel de conexión con Dios donde, por una parte, hay una purificación total, porque lo que representa el holocausto es que se entrega todo a Dios, se deshace todo a Dios, se desmaterializa absolutamente todo y se consume en el fuego
que era un fuego que había caído del cielo, una brasa que cayó del cielo. Primero en la época de Moshe Rabbeinu tenía la forma de león, y después tenía la forma, más tarde tenía la forma o de un perro, sí, que estaba ahí sobre o de un lobo. Y es que era un fuego que vino del cielo, un fuego del cielo que consumía. Eso mostraba como la espiritualización de toda la parte animal, instintiva, que hay en el hombre. Lo animal del hombre se espiritualizaba totalmente a través de esas ofrendas. Pero por el otro lado, también se comía de esas ofrendas. ¿Qué quiere decir se comía de esas ofrendas? Había lugar para el cuerpo. Estaba por un lugar el alma, la tzura, la forma, pero después estaba el cuerpo nada más. El cuerpo, lo que se comía. Lo mismo las menajot, que eran las tortas que se traían como ofrendas ahí. También una parte se quemaba sobre el altar y otra parte lo comían los dueños, o en algunas menajot, Mijat Cohen, la comían los Kohanim. Entonces, ¿qué es lo que nos muestra? En el servicio que tenía lugar en el patio, había lugar para el cuerpo y para el alma. Y por eso encontramos que lo que tiene que ver con el altar, donde había lugar para el cuerpo y para el alma, no era algo inamovible. ¿Qué dice no era inamovible? La medida del altar sufrió cambios, sufrió variaciones. Primero tenía 14 metros por 14 y después le agregaron a 16 por 16. O sea, en otras palabras, en el resto de los elementos que había en el templo no hubo cambios. El único donde sí hubo cambios es en el altar. ¿Por qué? Porque como está hablando ahí, donde el hombre está entrando en su conexión con Dios, donde está el mundo físico, compuesto de cuerpo y alma, se está entrando en su conexión con Dios, esto es algo que hay un proceso, hay cambios, y también en eso hay desgaste. Y como todavía eso tenía que ver con el mundo físico, como el mundo físico se conecta con Dios, había partes, por ejemplo, que se tiraban, la ceniza que quedaban, las cenizas que quedaban, había cenizas que sacaban del altar interno o del altar externo, cenizas de la menorá, que las tiraban al lado, lo que sería mirando al lado izquierdo, que sería la parte norte. La parte norte es el lado izquierdo del altar, porque nosotros tenemos que entender que uno entraba al templo del este y caminaba hacia el oeste. La Zara estaba en el este, el Kodesh más estaba hacia el oeste, ¿sí? Y el Kodesh HaKodashim más hacia el oeste. Y acá, y después el muro occidental, que es el muro que estaba más cerca del Kodesh HaKodashim. No es este muro de acá, que este es el muro del templo, la muralla del templo, sino la muralla del monte, que eso lo vimos la semana pasada. Pero también estamos hablando siempre hacia el oeste. ¿Por qué? Porque está escrito que la presencia divina se encuentra en el oeste. Shina b'ma'araf. Por eso el movimiento de los astros es del este hacia el oeste, porque los astros están en un movimiento de posternarse permanentemente hacia la Shekhinah, hacia la presencia de Hashem. Y pues se dice de que el sol, cuando llega hacia el oeste, está todo colorado. Dice, pues cuando el sol está en el oeste, lo vemos colorado, es porque tiene vergüenza frente a la presencia de Hashem. Es verdad que todos tienen su explicación física, pero las cosas que están en la explicación física tienen todo un trasfondo espiritual. ¿Por qué físicamente las cosas son así? Es porque la Shekhinah se encuentra del lado oeste. Cuando llega el sol al oeste, se pone colorado frente a la presencia de Hashem. Entonces, acá entrando desde el este hacia el oeste, cuando entramos en la Azara es como
es este mundo, el mundo físico como se está conectando con Hashem. En el mundo físico están muchas cosas que desaparecen. Por eso acá tenemos que estaba lo que del lado norte, el norte, allá al lado del altar, había un lugar donde ellos tiraban lo que quedó de la ceniza de la menorá, o que quedó de algunos otros, había vasijas de cerámica en las cuales se cocinaban ciertas ofrendas, que esas vasijas había que romperlas porque habían absorbido de la ofrenda en la que se cocinó, y pasado ya el tiempo reglamentario de un día, ya no se podía comer de esa ofrenda. Entonces, todo lo que absorbió está prohibido comer, entonces había que romper la vasija. Y esa vasija la tiraban ahí al costado y eran tragadas por la tierra. Eran tragadas ahí. ¿Qué representa? Que en esa parte hay cosas que desaparecen. En el mundo físico, en el mundo terrenal, que eso es lo que representa la Azará, hay cosas que desaparecen. Después tenemos el Kodesh. En el Kodesh ahí tenemos los elementos, los muebles, los utensilios, no son utensilios, sino así mejor dicho, son los muebles sagrados que se encontraban en el Kodesh, que eso ya tiene que, ahí, y fundamentalmente ahí se encuentra el Mizbeach, el altar del incienso. Enseguida vamos a ver una imagen de lo que estaba acá dentro del Kodesh. Lo que quiero decir, ahí ya era la parte, ahí todo lo que se traía dentro del Kodesh se quemaba totalmente. En el Kodesh no había nada que se comía lo que estaba en el Kodesh. Lo único que se comía lo que estaba en el Kodesh eran de los panes del Lechem Hapanim, pero de esos panes del Lechem Hapanim no eran ya algo simplemente material. Esos panes primero tenían nada más que cara, pues se llama Lechem Hapanim porque estaban todos doblados, como que tenían cara nada más. En otras palabras, no tenían parte de atrás. La cara representa revelación. En la cara yo veo la alegría de uno, la inteligencia de uno, el brillo de uno. En la parte de atrás está todo oculto. Estamos ahí en el Kodesh, que es en la palabra divina, el Kodesh que representa el mundo de los Galgalim, el Kodesh que representa donde se impone el alma sobre el cuerpo totalmente, la tzurá sobre el golem. Ahí era todo espiritualización en el Kodesh. En el Kodesh era espiritualización, ahí se traía el Ketoret, el incienso, como vamos a ver, ahí se encendía las luminarias de la menorá, y ahí también estaban los 12 panes, pero esos 12 panes tenían que estar hechos tenían que estar hechos de una sémola muy, muy refinada, que se hacían primero, esos 12 panes se hacían nada más que con trigo. En el patio se traían ofrendas que también se hacían con cebada, la ofrenda del pecador, cuando una persona pecó sin querer tenía que traer Mijat Joté, o cuando tenía, o Sotá, o Mijat Omer, perdón, la Sotá o el Omer traía de cebada, el Omer y la Sotá traía de cebada, mientras que en el Kodesh esos panes eran todos de trigo. Cebada es alimento del animal, trigo es alimento del hombre. Y ese trigo estaba hecho sémola, muy, muy refinada, se hacía de un trigo muy duro, que por eso cuando lo refinaban quedaba muy, muy refinado. Y el único día donde se trabajaba con eso, y el día que se lo comía, era el día Shabbat, que lo vamos a ver, la diferencia entre la Azará, que la Azará se corresponde con los días de la semana, mientras que el Kodesh se corresponde con el día Shabbat. Entonces el Kodesh representa la palabra divina y la palabra en el mundo, donde se refina el cuerpo, pero lo que se impone es el espíritu. Y después tenemos el Kodesh HaKodashim, donde lo único que se encontraba ahí adentro era el altar, perdón, el arca con las tablas de la ley. Y en el segundo templo ni siquiera eso estaba. Ni siquiera eso estaba. Ese es el lugar que representa el mundo del ángel
Es el lugar que representa el pensamiento donde no existe ni siquiera el sonido de una palabra. Totalmente unido, el pensamiento como unido a una persona. Es el lugar que representa el alma pura. Y por eso encontramos nosotros que estas tres partes, y ahí no se comía nada, ahí no existía, no se comía absolutamente nada, y la sangre que se salpicaba ahí en el día de Yom Kippur era de ofrendas que se quemaban totalmente. Esto era la pureza de la pureza, es el Kodesh HaKodashim. Y por eso es que nos encontramos que en la Azará, en el patio, ahí entraba Israel, quiere decir judíos en general, y también sacerdotes. Tenemos cuerpo con alma. El judío en general está dedicado, en su mayoría, a trabajar, desarrollar el mundo, espiritualizar el mundo, está en contacto con el mundo físico. El Cohen está dedicado al trabajo espiritual, representa el alma. En la Azará teníamos una parte que era el patio de los Israel, otra parte que era el patio de los Kohanim, donde ahí podían entrar los Israel solamente cuando tenía que ver con un servicio específico. Pero después, una vez que se pasó el altar, entre el altar y el Ulam, ahí Israel tenía prohibido entrar. O sea, de alguna manera, vemos como que el patio es como comparte cuerpo con alma, como la acción. Está la acción física con el pensamiento de esa acción, porque es donde hay conexión con lo que es el mundo y el objetivo es la espiritualización de ese mundo. Y por eso en ese patio había un elemento que se llamaba el kior, que ahora lo vamos a ver, que ahí los Kohanim se lavaban las manos y los pies. Hay que purificarse. Como ahí estamos hablando ahí de la purificación del mundo, entonces uno se tiene que purificar, porque no está absolutamente puro. Después de eso entrábamos al Kodesh. En el Kodesh podía entrar a más que el Cohen. Un Israel no podía entrar al Kodesh, solamente el Cohen, solamente el sacerdote, para hacer las ofrendas ahí. Y después entremos al Kodesh HaKodashim. En el Kodesh HaKodashim podía entrar nada más que el Cohen Gadol, nada más que el sumo sacerdote podía entrar. Y acá podemos decir entonces qué es lo que tenemos. La Azará se corresponde con el pueblo de Israel general, que está compuesto de Israel y de Kohanim. El Kodesh se corresponde con los Kohanim, que ya están en un nivel de santidad total, separados del mundo. Y después el Kodesh HaKodashim, donde entraba nada más que el Cohen Gadol, el sumo sacerdote, en el día de Yom Kippur, que el sumo sacerdote tenía su pieza, su oficina en el templo, tenía su cámara en el templo, no podía salir de la ciudad de Jerusalén, vivía en la ciudad de Jerusalén, todo su tema era la santidad, lo que... Entonces, ahí ese es el Kodesh HaKodashim, se corresponde con el Cohen Gadol, que era de los Kohanim, era de Kidashto, como dice el texto, lo vas a santificar. El Cohen Gadol era Vayavdel Aarón le Akdishó Kodesh Kodashim, lo separó Aarón para santificarlo, santo de los santos. Y la Azará se corresponde en realidad con los 6 días de la semana. Los 6 días de la semana, el Yehudí está en contacto con el mundo, trabaja, activa, y el objetivo es elevar, transformar, espiritualizar, iluminar al mundo a través de cumplir la Torá y las mitzvot, a través de entender y dedicar al mundo hacia objetivos nobles, objetivos que concuerdan con el objetivo de Hashem en la creación del mundo, pero los 6 días de la semana se corresponden con la Azara. El Kodesh se corresponde ya con el día Shabbat, un día
que es sagrado. Shabbat lo llamamos Shabbat Kodesh. Shabbat Kodesh, el día sagrado. Y después, el Kodesh HaKodashim se corresponde con el día de Yom Kippur. ¿Y acá qué es lo que resulta? El Kodesh HaKodashim, que tiene que ver con el pensamiento, que es lo que está totalmente unido al alma, por eso se piensa permanentemente, y lo más puro, lo que está más, el pensamiento, el Kodesh HaKodashim, y que tiene que ver con el mundo de los ángeles, que los ángeles tienen alma y no tienen cuerpo, Surah Belogolem, en la palabra de Maimónides, el Kodesh HaKodashim era el lugar donde entraba el Kohen Gadol en el día de Yom Kippur, Ahora, si nos mostrás acá los elementos que había en el Kodesh, por favor, si vemos los elementos que había en el Kodesh. A ver, Sholem. A ver, un segundito. Acá tiene que venir ahora a mostrarnos el Shulchan, la Menorá, el Mizbeach. Un segundito que quiero mostrar. Ahí está, muy bien, muchas gracias. Utensilios del templo. Estos, acá tenemos 4. De estos 4, 3 estaban en el Kodesh y el cuarto en el Kodesh HaKodashim. El cuarto que está en el Kodesh HaKodashim, lo que ustedes ven aquí, este es el arca que contenía las tablas de la ley, que tenía encima, el arca era una caja de oro, adentro de una caja de madera de cedro, y esa madera de cedro adentro de una caja de oro, que sí estaba todo enchapado en oro, y tenía la imagen de 2 ángeles en los 2 costados, en las 2 puntas, con las alas ahí levantadas para arriba, que tenían cara de niños. Y adentro de esa arca se encontraban las tablas de la ley, las primeras tablas que quebró Moshe, y la segunda que estaban enteras. ¿Por qué? Porque en el templo hay lugar tanto para los pecadores que hicieron que se quiebren las tablas, tanto para los judíos que se arrepintieron por sus pecados de las tablas quebradas, y tanto para los judíos que ya son tzadikim, que ya tienen las tablas enteras, tienen las tablas completas. Todos tienen su espacio en el templo, todos tienen su espacio. Y esto se encontraba en el Kodesh HaKodashim. El Aarón con las Lujot estaba en el Kodesh HaKodashim, en el lugar más sagrado del templo, que a su vez es el lugar más sagrado del universo. Y el Aarón se encontraba sobre la piedra, como hablamos la semana pasada, que estaba en Kodesh HaKodashim, que salía para arriba 6 centímetros por encima del piso del Kodesh HaKodashim. Ahora, me voy a dedicar primero para hablar de los otros 3 elementos. La menorá, que la tenemos a la izquierda, el candelabro. El que le sigue al lado al candelabro es el altar del incienso, que era un altar de oro. Y después, al lado derecho, lo que ven, esto es el Shulchan. El Shulchan, a ver si le escribís, Sholem, los nombres a cada una de las cosas. El Shulchan, que el Shulchan es el que tenía los 12 panes de los cuales hablamos antes. Que el pan tardaba una semana, o sea, lo horneaban el viernes, lo ponían sobre el Shulchan en el Shabbat, y el próximo Shabbat lo sacaban y lo comían, y cuando lo agarraban el próximo Shabbat, una semana después,
estaba fresquito, como que recién lo sacaron del horno. Entonces, este es el Shulchan. El Shulchan se encontraba, cuando entramos nosotros al recinto del Kodesh, que el recinto del Kodesh tenía un largo de 20 metros por un ancho de 10 metros, el Shulchan se encontraba a la derecha. ¿Qué quiere decir a la derecha? Cuando nosotros estamos mirando hacia el oeste, al mirar hacia el oeste, la derecha es el norte. Entonces, cuando entrábamos al recinto, desde los, vamos a decir, dijimos que tenía 20 metros de largo, desde los 10 metros internos para adentro, ahí se encontraba a la derecha el Shulchan. Después, del otro lado, que sería el lado sur, para la izquierda, también pasado los primeros 10 metros de haber entrado al templo, al Kodesh, se encontraba la menorá, que es acá el candelabro de 7 brazos, como vemos nosotros. No nos confundamos con el de Hanukkah, que tiene 8 brazos y es para evocar el milagro de los 8 días de Hanukkah. Este candelabro es el candelabro del templo, desde el templo que construyó Moshe Rabbeinu, y es el candelabro de 7 brazos que se encontraba del lado sur cuando uno entraba al Kodesh. Y en el medio, pero lo primero que uno encontraba cuando entraba ahí al Kodesh, apenas pasaste los 10 metros, en el centro, ahí se encontraba el Mizbeach Aktoret, el altar interior, Mizbeach HaPnimi. En este altar, lo único que se traía era el incienso. Todos los días se traía ahí el incienso. Y hay una diferencia interesante, que sobre el altar exterior que vimos antes, que estaba en el patio, cayó el fuego que vino de arriba del cielo y consumió, pero sobre el altar interior no cayó ningún fuego. El fuego que había ahí era el fuego que se tomaba del altar exterior. Había también una fogata a un costado preparado para tomar de ahí fuego, que se lo ponía en una sartén con el incienso para ofrendarlo. Pero no había fuego propio ahí. Y después, tenemos esos 3 elementos se encontraban en el Kodesh. ¿Qué representan estos 3 elementos? El Shulchan, la mesa con los panes, es por ahí venía la bendición de Dios para todo el mundo, que venía todo del Bet HaMikdash. La izquierda, donde estaba la menorá, representa la luz de la sabiduría, porque la luz representa sabiduría. Como dijo Rey Shlomo, el tonto camina en la oscuridad, no entiende nada, no ve nada. Representa el brillo de la luz de la Torá. Y después, el altar del centro, que es el altar del incienso, representa el altar de la unión total con Dios. En otras palabras, podríamos decir que estos 3 se corresponden. El pan se corresponde también en la acción del hombre a las acciones de benevolencia que la persona hace, Gemilut Hasadim. La menorá, que es la luz de la sabiduría, se refiere a Torah Or, la Torah es luz, se refiere al estudio de la Torah. Y el altar del centro, del incienso, representa en cierta medida la plegaria. Pero en la plegaria tenemos 2 partes en la plegaria. Tenemos un altar en el patio exterior y tenemos un altar en el patio interior. En el patio exterior, que también es la plegaria, el altar, ahí es como se enciende un gran fuego, como dijimos antes,
y es un fuego que consume el alma animal. En otras palabras, se representa como la persona tiene que despertar su pasión hacia Hashem a través de la reflexión de la plegaria, su amor como un gran fuego, y ese amor que la persona desarrolla hacia Hashem es el que consume sus deseos físicos, naturales, sus deseos egoístas, sus deseos instintivos, y los transforma en un deseo hacia la espiritualidad, un deseo hacia las verdades absolutas, un deseo de amor hacia Hashem. Ese es el altar exterior, donde ofrendamos el alma y se genera un gran fuego. En el altar interior, que es el del Ketoret, que es del incienso, Ketoret viene de la palabra Kesher. Kesher quiere decir atado. Ketoret representa ahí el momento de la amidad. En la plegaria tenemos dos partes. Tenemos la parte del Shema, donde despertamos nuestro amor hacia Hashem, cuando decimos, Ve'afta et Hashem Elokeja, vas a amar a Hashem tu Dios, Bechol levavcha, Bechol nafshecha, Bechol miodeja, con toda tu alma, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Estás hablando de despertar el amor intenso a Hashem, pero después tenemos la segunda parte que hay en la tefila, que es cuando decimos el rezo de amidad. Cuando decimos el rezo de amidad y ni abrimos la boca, o sea, no le abrimos la boca, pero no levantamos la voz. Y estamos como parados totalmente frente al Rey, anulados totalmente frente a Hashem. Eso representa el altar interno. Está donde la persona tiene que transformar y elevar su instinto, pero está donde la persona tiene que anularse totalmente frente a Hashem. Estar atado frente a Hashem, como no puede separarse de él. Eso representaría el altar interno. La terminología de Hasidut sería Hitzoniut Alev Upnimiut Alev. Está la parte externa del corazón y está lo profundo del corazón, la esencia del corazón, que eso sería el Ketoret. Y después tenemos, como dije antes, entrando al Kodesh HaKodashim, lo que sería donde se encuentra el Aarón con las Lujot. Y lo interesante es que en ese lugar donde estaba el Aarón, el arca, con las tablas de la ley, ahí ocurría un milagro, por eso este era el epicentro, el nervio, el núcleo de todo el templo, que era las dos paredes del Kodesh y del Kodesh HaKodashim. O sea, había un ancho, el Kodesh HaKodashim tenían un ancho de 10 metros. 10 metros de ancho. Es decir, de una pared lateral a la otra pared lateral había 10 metros, 20 amot. Después el arca estaba puesto a lo largo. El arca tenía 2 amot y medio de largo, por 1 amá y media de ancho, por 1 amá y medio de altura. Que una amá es 48 centímetros, redondeando medio metro, vamos a decir. Tenía 1 metro, 1 metro 25 de largo por 75 centímetros de ancho por 75 centímetros de altura. Entonces, ¿qué ocurría acá? Se ponía a lo largo el Aarón. El Aarón el arca, tenía un largo, como dijimos recién, de 1 metro 25. Y estaba colocado el largo hacia lo ancho del Kodesh HaKodashim. Es decir, entre las dos paredes, que había una distancia entre ambas de 10 metros, teníamos 1 metro 25 que estaba tomado por lo que es el arca misma. Entonces, cuando una persona medía de una pared lateral a la otra, medía 20 amot, 10 metros. Entonces, si tenemos 1 metro 25 que está tomado
de esas 10 amot, quiere decir que nos quedan libres 8 metros 75. Lo que quiere decir, en cada lado entre la pared del arca y la pared lateral, y la otra pared del arca y la pared lateral, que quedaban más o menos 4 metros con 37 y medio, para ser exacto. 4 metros con 37 y medio de cada largo. Entonces uno medía, eso es lo que tenía que haber sido, que quedan 4 metros con 37, más 4 metros con 37 y medio, más 1 metro 25, te da en total 10 metros. Pero si uno tomaba la regla y medía entre un lateral del arca y la pared que estaba ahí al lado, le daba 5 metros. Después medía del otro lateral del arca y la pared, le daba 5 metros. Tenemos 10. El propio arca tenía 1,25 m, tenía que dar 11,25. Entonces la suma. Sin embargo, medía de una pared a la otra, no le daba 11,25. Medía de una pared lateral a otra pared lateral, le daba 10. ¿Y cómo puede ser? Si había de una pared del arca hasta la pared lateral y de otra pared había 5 y 5, más el arca es 11,25. ¿Cómo es que tenía en total 10? Esto dicen nuestros sabios, Makom ha'aron eino min hamidah. El espacio del arca no era parte de la medida. ¿Cómo puede ser? Si estaba ahí y lo tocabas y estaba y tenía que estar ahí. Y cuando entraba en el Kohen Gadol en el primer templo en Yom Kippur, ponía ahí, ahí al lado del arca, ponía el incienso, y salpicaba sobre el arca la sangre. Hacia el arca salpicaba la sangre para hacer la purificación. Entonces, estaba ahí. ¿Cómo que no estaba? ¿Por qué? Porque ahí el espacio no era espacio. ¿Qué quiere decir? En ese lugar era donde en la tierra, donde hay una dimensión de espacio, se revelaba la divinidad que no tiene espacio. Era la conjunción del no espacio de Dios con el espacio de la existencia. La conjunción de Hashem con el mundo. Y eso en el lugar donde estaban las tablas recibidas en el monte Sinaí. Porque en esas tablas recibidas en el monte Sinaí, es donde tiene lugar la conjunción de Dios y el mundo. Y a partir de esas tablas es todo lo que es toda la Torá, que es la conjunción entre Dios y el mundo. Este próximo Shabbat se llama Shabbat Hazon. Este es cuando el Kohen Gadol hacía su servicio en Yom Kippur, frente al arca. Ahí tenemos el incienso en el piso. Este próximo Shabbat se llama Shabbat Hazon, que quiere decir Shabbat de la visión, porque es el con eso empieza las palabras del profeta Ishayahu sobre la destrucción de Jerusalén. Hazon Ishayahu, la visión de Ishayahu, la visión de Isaías. Pero Rabbi Levi Yitzhak de Berdichev explicó que Shabbat Hazon es porque es Shabbat de la visión. Es la Shabbat donde se le muestra a cada judío el tercer templo, el Beit HaMikdash del futuro. Al alma de cada judío, el alma de cada judío como está conectada arriba, que ve lo que nosotros no vemos aquí abajo dentro de nuestro cuerpo. Hay muchos que sí lo ven, tzadikim, por eso lo dijo Rab Levitzak de Berdichev, pero el alma de cada judío lo ve y esto tiene impacto aquí abajo. Y gracias a que hemos visto una manera muy efímera sobre el Beit HaMikdash, que esto nos permita este próximo Shabbat, de alguna manera, concentrarnos en el Beit HaMikdash, pensar en el Beit HaMikdash, en el tercero que va a ser más grande en todos los aspectos que los primeros dos, como dice el profeta, y esperemos que todo lo que estudiamos sea útil para que nuestra visión del tercer Beit HaMikdash, el próximo Shabbat, sea
de la manera más profunda. Y lo más importante que ya veamos el tercer Beit HaMikdash con nuestros ojos físicos, nuestros ojos carnales, que lo veamos ya y vamos a, de alguna manera, vamos a tener como decir, poder decir, algo de esto ya lo vi. Ahí vemos la columna de fuego, de humo, como subía del altar en el centro, que esto ya sea muy pronto con el tercer Beit HaMikdash. Y por el otro lado quiero decir que el próximo domingo va a haber toda una jornada del domingo entero, va a ser una jornada completa el domingo entero para poder, donde va a haber charlas sobre el templo de Jerusalén, el Beit HaMikdash, a partir de las 11 de la mañana y hasta las 8 de la noche, si no me equivoco. Cada uno va a poder escuchar en las diferentes horas. Nosotros también vamos a estar en alguna hora específica, ya vamos a avisar si Dios quiere. Bueno, que tengamos este miércoles un nuevo mes, un mes de Jodesh Menachem Av, un mes de consuelo, un mes de alegría, un mes de llegada de Mashiach. Muy buenas tardes a todos.